El ataque de asma comenzó sin previo aviso. David Michei estaba cogiendo su café cuando la mujer del asiento 12B empezó a jadear violentamente. Su rostro se puso azul mientras se arañaba la garganta. Inmediatamente la ayudó a incorporarse, hablándole con voz tranquila mientras su hija de 7 años, Emma, le ofrecía pañuelos. «Respira conmigo», le dijo David suavemente hasta que las vías respiratorias de la mujer se abrieron y recuperó el color en sus mejillas. Mientras se recuperaba, la mujer miró a Emma con una expresión que David nunca antes había visto. Un reconocimiento puro mezclado con algo que parecía terror. Buscó a tientas en su bolso y sacó una pequeña bolsita de terciopelo, con los dedos temblando mientras la abría. Dentro había la mitad de un relicario en forma de corazón, viejo y deslustrado. La otra mitad, susurró, sin apartar la vista del rostro de Emma. ¿Sigue debajo de su almohada? David sintió que se le escapaba el aire de los pulmones porque Emma, en efecto, había dormido con la mitad de un relicario en forma de corazón todas las noches desde que tenía 3 años. Lo había encontrado entre sus cosas de bebé, pero nunca supo de dónde venía. Las siguientes palabras de la mujer lo cambiaron todo. Los he estado buscando a los dos durante tanto tiempo. David llevaba 3 años haciendo este viaje con Emma. Desde su primera cirugía importante para corregir una cardiopatía congénita que le habían descubierto en uno de sus primeros chequeos, la enfermedad había aterrorizado a David, trayéndole recuerdos de cuando veía impotente a su esposa Sara luchar contra el cáncer. Pero Emma lo había afrontado todo con la silenciosa valentía que parecía definir su joven vida. Era una niña milagro en más de un sentido, pues había aparecido literalmente en su puerta hacía 7 años durante la peor tormenta que Denver había visto en décadas. El recuerdo de aquella noche estaba grabado a fuego en la conciencia de David. Cada detalle tan vívido como si hubiera ocurrido ayer, en lugar de hace casi una década. Llevaba solo 8 meses viudo cuando encontró la caja de cartón en la entrada de su casa, empapada por la lluvia y temblando con el viento. Dentro, envuelto en una manta rosa de hospital, que olía a antiséptico y esperanza, había un recién nacido con ojos como nubes de tormenta y una piel tan translúcida que se podía ver la delicada red de venas debajo. Junto al bebé había una nota escrita a toda prisa que simplemente decía: «Por favor, quiéranla», con una letra temblorosa, ya fuera por el frío o la desesperación, y un delicado collar de mariposa de plata que parecía increíblemente pequeño y precioso. Los 6 meses que siguieron fueron un torbellino de trabajadores sociales, audiencias judiciales y noches en vela, mientras David luchaba por el derecho a quedarse con la niña que había sido abandonada en su puerta. El sistema parecía convencido de que un hombre soltero de 28 años no podía proporcionar los cuidados adecuados a un bebé, especialmente a uno que podría requerir atención médica continua. David había gastado hasta el último centavo de sus ahorros en honorarios legales, había puesto su vida patas arriba para demostrar su valía como padre, había aprendido a cambiar pañales y preparar biberones, y sabía distinguir entre el llanto de un bebé hambriento y el de uno asustado. Pero también había aprendido la terquedad del dolor, y se negaba a dejar que Emma desapareciera en un hogar de acogida, cuando ya había perdido tanto antes incluso de tener edad suficiente para comprender lo que significaba la pérdida. Ahora, observando a Emma charlar en voz baja con la misteriosa mujer a su lado, David sintió esa familiar oleada de amor protector que había definido toda su vida adulta desde aquella noche tormentosa. Emma se había convertido en una niña brillante y curiosa que veía el mundo como una fuente inagotable de asombro. A pesar de los problemas de salud a los que se había enfrentado y las preguntas sobre sus orígenes que permanecían sin respuesta, su resiliencia lo asombraba a diario. Pero también lo hacía hipersensible a cualquier cosa que pudiera amenazar la cuidadosa estabilidad que habían construido juntos durante 7 años de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas y momentos de tranquilidad. En las salas de espera de los hospitales, la mujer se presentó como Hannah, explicando que regresaba a Boston.
después de un viaje de negocios. Pero había algo en sus respuestas cuidadosamente medidas que sugería que se guardaba mucho más de lo que compartía. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras hablaba. Y David notó cómo miraba a Emma cuando creía que nadie la veía, sus expresiones reflejando emociones demasiado complejas y crudas para un encuentro casual con desconocidos. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, David notó que la respiración de Hannah se volvía cada vez más superficial y dificultosa, sus nudillos blancos mientras se aferraba al reposabrazos entre sus asientos con una intensidad desesperada. ¿Te encuentras bien?, preguntó David, con la voz en el tono tranquilo y firme que había perfeccionado durante la enfermedad de Sara y las emergencias médicas de Emma. Hannah negó con la cabeza, su rostro palideciendo mientras luchaba por recuperar el aliento. Gotas de sudor se formaban en su frente a pesar de la temperatura fresca del avión. ¿Ataque de asma?, logró decir entre jadeos, sus palabras salían en ráfagas cortas y presas del pánico. Olvidé mi inhalador de rescate en mi equipaje facturado. Esto sucede cuando me emociono. Cuando algo despertó recuerdos que creía enterrados. La confesión pareció escapársele antes de que pudiera detenerla, y David vio cómo sus ojos se abrían de par en par, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. Emma, sin que se lo pidieran, metió la mano en su pequeña mochila y sacó un paquete de pañuelos, ofreciéndoselos a Hannah con la misma delicadeza con la que trataba a los animales heridos en el parque. Aquí tienes, dijo Emma en voz baja, con una empatía natural que siempre asombraba a David. Papá siempre dice que respirar es lo más importante. Y a veces, cuando la gente no puede respirar, es porque su corazón intenta decirles algo importante. La sabiduría en una voz tan joven pareció golpear a Hannah como un puñetazo, y nuevas lágrimas se mezclaron con su lucha por respirar. David llamó a una azafata mientras ayudaba a Hannah a acomodarse, elevándole los hombros, como había aprendido durante las difíciles noches de su esposa, cuando el cáncer había convertido cada respiración en una batalla que valía la pena librar. El inhalador de emergencia llegó rápidamente, y mientras la respiración de Hannah volvía lentamente a la normalidad, David notó con qué intensidad observaba cada movimiento de Emma, como si intentara memorizar la forma en que inclinaba la cabeza al concentrarse, o el ritmo particular de su suave tarareo cuando estaba tranquila. Había algo casi desesperado en la atención de Hannah, un anhelo que hablaba de una larga ausencia más que de un simple interés casual, de alguien que había estado anhelando precisamente este tipo de momento. «Eres muy amable», le dijo Hannah a Emma una vez que pudo hablar con normalidad, con la voz entrecortada por la emoción. Una emoción que parecía desproporcionada para un simple gesto de la hija de una desconocida. «Tu papá te ha criado para que seas increíblemente considerada. Debe quererte muchísimo». Emma sonrió radiante ante el cumplido, y enseguida comenzó a describir con entusiasmo su próxima visita al médico y cómo David siempre le compraba helado después si se portaba bien durante la revisión. Habló de sus sabores favoritos, y de cómo siempre pedía chispas extra porque el heladero decía que las niñas valientes merecían caprichos especiales. Hannah escuchaba cada palabra como si fuera preciosa, y de vez en cuando hacía preguntas delicadas que animaban a Emma a compartir más historias sobre su vida diaria, sus amigos del colegio, sus libros favoritos y sus sueños de ser veterinaria o bióloga cuando fuera mayor. Cada detalle parecía enternecer y herir a Hannah a partes iguales, como si experimentara alegría y tristeza al mismo tiempo. David se relajó un poco al observar la buena relación que se estaba creando entre ellos. Aunque no podía sacudirse la sensación de que se le escapaba algo importante, alguna conexión que existía bajo la superficie de su conversación. Emma siempre había sido sociable, pero había algo particularmente natural en su interacción con Hannah, como si se conocieran desde hacía mucho más tiempo que las 2 horas que llevaban sentadas juntas. Hannah, por su parte, pareció soltar parte de su cuidadosa compostura al interactuar con Emma,
riendo genuinamente ante las divertidas observaciones de la niña sobre la comida de avión y compartiendo sus propias historias sobre viajes de trabajo. Pero David notó que cada vez que Emma mencionaba su pasado o le preguntaba a Hannah sobre su familia, las respuestas de la mujer se volvían vagas y evasivas, y su mirada adquiría una frialdad que sugería dolorosos recuerdos acechando bajo la superficie. ¿Tienes hijos?, preguntó Emma con la inocente franqueza propia de los niños. Y David vio algo fugaz cruzar el rostro de Hannah. Un destello de dolor tan rápido y devastador que casi no lo percibió. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellas durante un instante que pareció eterno. Y cuando Hannah finalmente respondió, su voz era apenas un susurro. No exactamente, dijo con cuidado, mientras su mano, inconscientemente, se llevaba a su collar de mariposa con dedos que temblaban casi imperceptiblemente. Pero pienso mucho en los niños. Me pregunto qué clase de persona habría sido como madre, qué historias habría contado, qué recuerdos habría querido crear. La melancolía en su voz hizo que David la mirara con más atención, notando por primera vez su postura, como si cargara con un peso invisible que se le había instalado en los huesos y se negaba a ser expulsado. Había ojeras que hablaban de noches en vela y preguntas sin respuestas fáciles. Y cuando creía que nadie la veía, su expresión reflejaba una soledad tan profunda que a David le dolía el pecho y lo reconocía. Cuando el vuelo comenzó a descender hacia Boston, Hannah pareció recomponerse, enderezándose y alisándose el pelo oscuro con manos que temblaban a pesar de sus evidentes esfuerzos por controlarlas. Emma se había quedado dormida apoyada en el hombro de David, y su collar de mariposas reflejaba la luz del sol de la tarde que entraba por la ventana, creando pequeños arcoíris, que danzaban sobre el asiento frente a ellos como promesas de magia y posibilidad. Los ojos de Hannah estaban fijos en ese collar con una intensidad que incomodaba cada vez más a David. Su mano tocaba repetidamente el colgante idéntico en su garganta en lo que parecía un gesto inconsciente, nacido de la costumbre y la memoria. Es una joya muy singular, dijo Hannah en voz baja, con un tono cuidadosamente controlado, pero con un matiz que sonaba casi a desesperación. La artesanía es exquisita. ¿Dónde encontraste algo tan único? David sintió que sus instintos protectores se agudizaban ante la pregunta, una alarma resonando en su mente. Muy pocas personas conocían los detalles de la llegada de Emma a su vida, y siempre era cauteloso al compartir demasiada información con desconocidos, sin importar cuán bien intencionados parecieran. Pertenecía a su madre biológica, dijo con cuidado, observando el rostro de Hannah en busca de alguna reacción. Se lo dejaron cuando la dieron en adopción. El rostro de Hannah palideció por completo, como si la sangre se le hubiera escapado de las facciones, como si le hubieran desconectado un órgano vital. Su respiración se volvió rápida y superficial de nuevo. Pero esta vez, no era asma lo que la angustiaba. Sus manos comenzaron a temblar con tanta violencia que tuvo que juntarlas en su regazo para mantenerlas quietas. Y cuando habló, su voz apenas se oía por encima del ruido de los motores del avión. La noche de la tormenta, susurró, y David sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Hace 7 años, el 15 de septiembre. ¿Tormentaba cuándo? ¿La encontraste? ¿Llovía tan fuerte que apenas podías ver la puerta de tu casa? La fecha y los detalles impactaron a David como un golpe físico, dejándolo sin aliento y reduciendo su visión a un punto irreconocible. Nunca le había mencionado la tormenta a nadie en ese vuelo, nunca había compartido los detalles de esa noche con un desconocido. Muy poca gente sabía exactamente cuándo Emma había entrado en su vida, y ciertamente nadie sabía nada sobre las condiciones climáticas ni las circunstancias específicas de su llegada. ¿Cómo podrías saber eso?, preguntó, con la voz aguda por la repentina sospecha y la creciente alarma, mientras sus brazos se apretaban instintivamente alrededor de la niña dormida en su regazo. La compostura de Hannah finalmente se quebró por completo. Las lágrimas corrían por sus mejillas en torrentes que parecían contener 7 años de dolor, esperanza y terror reprimidos. Porque yo fui quien la dejó allí, susurró,
las palabras brotando atropelladamente, en una avalancha que parecía haberse estado gestando durante casi una década. Yo fui quien la envolvió en esa manta rosa y escribió esa nota con unas manos que no dejaba de temblar, y le puse el collar alrededor de su pequeño cuello antes de dejarla en tu puerta. Y alejarme bajo la lluvia, sabiendo que tal vez nunca la volvería a ver. David sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La familiar cabina del avión de repente se sentía extraña y surrealista, como si hubiera entrado en la vida de otra persona o se hubiera despertado en medio de un sueño sin sentido. Emma se movió contra su pecho, murmurando algo dormida sobre mariposas y helado. Y el sonido de su voz pareció anclarlo a la realidad, incluso cuando todo lo demás se movía como arena bajo sus pies. Tenía 19 años y estaba completamente sola, continuó Hannah en ese mismo susurro urgente. Las palabras brotaban de ella como agua de una presa rota. Mi familia me había repudiado. Cuando se enteraron de que estaba embarazada, dijeron que era una decepción, una mancha en su reputación, y no querían tener nada que ver conmigo ni con el bebé que esperaba. Llevaba meses viviendo en albergues, mudándome de un lugar a otro, durmiendo en mi coche cuando los albergues estaban llenos, comiendo una vez al día cuando tenía suerte. Pero cuando nació, cuando la tuve en brazos por primera vez y vi esos perfectos ojos grises como la tormenta, supe que no podía darle la vida que merecía. Ana metió la mano en su bolso con manos temblorosas y sacó una fotografía Polaroid descolorida, con los bordes desgastados por los años y manchada con lo que quizás eran lágrimas, el paso del tiempo o ambas cosas. En la imagen, una versión mucho más joven de Hannah estaba sentada en una cama de hospital sosteniendo a una recién nacida con unos ojos grises como la tormenta que eran inconfundiblemente los de Emma. Alrededor de su cuello llevaba el mismo collar de mariposa que ella llevaba ahora. Y alrededor del cuello de la bebé, su gemelo más pequeño. Las dos piezas claramente diseñadas como un conjunto a juego. Compré estos collares el día antes de que naciera, dijo Hannah, con la voz quebrada. Los encontré en una pequeña tienda de antigüedades cerca del hospital. Y algo en ellos me atrajo. Las mariposas son símbolos de transformación, de belleza que surge, de la lucha, de criaturas que parecen frágiles pero que en realidad son lo suficientemente fuertes como para viajar miles de kilómetros para encontrar su hogar. Pensé que tal vez si ella usaba una y yo conservaba la otra, siempre estaríamos conectados de alguna manera, incluso si estuviéramos separados. Le entregó a David un trozo de papel doblado, amarillento por el paso del tiempo y blando por haberlo manipulado repetidamente. Él lo reconoció. Su propia dirección escrita con la misma letra temblorosa que la nota que había llegado con Emma hacía 7 años. Debajo de la dirección había un número de teléfono y las palabras, en caso de, escritas con otra tinta, como si las hubiera añadido después en un momento de desesperada esperanza o arrepentimiento. Pasé 3 semanas vigilando tu casa, continuó Hannah, con lágrimas que ahora le caían libremente. Aprendiendo tus rutinas, viendo cómo vivías, tratando de comprender qué clase de hombre eras. Vi cómo llorabas a tu esposa, cómo cuidabas su jardín cada noche como si fuera un ritual sagrado. Te vi dejar flores en su tumba cada domingo. Y te vi sentarte allí durante horas como si estuvieras conversando con alguien que no podía responderte, pero con quien aún necesitabas hablar. David tenía la garganta irritada, el corazón le latía con tanta fuerza que estaba seguro de que Hannah podía oírlo. La idea de que alguien lo hubiera estado observando durante esos primeros meses de duelo, documentando sus momentos más íntimos de dolor y sanación, debería haberle parecido una violación. En cambio, se sintió extrañamente agradecido de que la madre biológica de Emma se hubiera preocupado lo suficiente como para asegurarse de que él fuera digno del regalo que planeaba darle. Pensé que tal vez, solo tal vez, te quedara amor suficiente para una persona más que necesitara un hogar, susurró Hannah. Vi cómo hablabas con
Los niños de los vecinos. Qué paciente eras cuando te preguntaban sobre tu jardín o querían ayudarte a plantar flores. Vi bondad y dulzura en ti. Y pensé que si tenía que darla en adopción, al menos podría intentar dársela a alguien que la amara como yo deseaba. La confesión. Se cernía entre ellos como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. Mientras Emma dormía plácidamente contra el pecho de David. Ajena a que todo su mundo se transformaba a su alrededor, David miraba fijamente a Hannah, su mente, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de revelar, mientras sus brazos, instintivamente, se aferraban a la niña, que se había convertido en su universo entero. 7 años de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas y primeros días de escuela. Pasaron fugazmente por su mente. Todos los momentos que habían cimentado su vida juntos. Y ahora, de repente, le pedían que ampliara esa base para incluir a la mujer que lo había hecho posible. Nunca dejé de pensar en ella, dijo Hannah, con la voz cada vez más firme, como si el acto de confesar hubiera liberado algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Nunca dejé de preguntarme si había tomado la decisión correcta, si era feliz, si estaba sana, si alguna vez me había preguntado de dónde venía. Hace 3 meses, por fin reuní el valor para volver a Denver. Pedí una excedencia en mi trabajo de diseño gráfico y pasé semanas observándola desde la distancia, intentando vislumbrar la vida que le había dado. Te vi en el parque con ella, continuó, con los ojos iluminados por el recuerdo. Vi cómo reía cuando la empujabas en los columpios. Vi cómo te cogía de la mano al cruzar la calle. Vi cómo te miraba con tanta confianza y adoración. Supe entonces que se la había entregado a la persona adecuada. Que cada decisión difícil que había tomado había conducido a este resultado perfecto. Pero también sabía que no podía volver a marcharme. No sin al menos intentar formar parte de ella. De su vida de alguna manera. David sintió una mezcla de gratitud y terror como nunca antes había experimentado. Esta mujer le había dado el mayor regalo de su vida. Pero su repentina aparición también amenazaba el mundo cuidadosamente construido que había creado para proteger a Emma de la incertidumbre y la pérdida. ¿Por qué ahora?, preguntó en voz baja, con la voz ronca por la emoción. ¿Por qué me dices esto ahora después de todos estos años de mantenerte alejada? Porque llevo 2 meses comprando billetes de avión de Denver a Boston, admitió Hannah, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Sabía de sus citas médicas. Sabía que hacías este viaje con regularidad y esperaba encontrarte en alguna de sus revisiones. He tomado 16 vuelos diferentes, siempre con la esperanza de verte en el aeropuerto o en el avión, siempre acobardándome en el último minuto y diciéndome a mí misma que estaba siendo egoísta, que no tenía derecho a perturbar la vida que habías construido con ella. Hoy se suponía que iba a ser mi último intento, dijo, con la voz quebrada de nuevo. Me había prometido que, si no te veía hoy, me daría por vencido y volvería a mi vida, intentando encontrar la paz con el hecho de no haberla conocido jamás. Pero entonces, ahí estabas, caminando hacia el altar con esa preciosa niña que tiene mis ojos, mi barbilla y el espíritu bondadoso de su padre, luciendo el collar que le puse cuando apenas tenía 6 horas de nacida. Emma empezó a despertarse cuando las ruedas del avión tocaron la pista, estirándose y bostezando antes de mirar a David con unos ojos soñolientos tan parecidos a los de Hannah que le robaron el aliento. ¿Ya llegamos, papá?, preguntó. Y David sintió que la palabra papá resonaba de una forma distinta a como lo había hecho antes, con un nuevo peso y significado ahora que lo comprendía. La magnitud de la confianza que habían depositado en él hacía 7 años. Hannah observó el intercambio con una expresión de pura añoranza mezclada con orgullo, como si sintiera a la vez un profundo dolor y gratitud por el vínculo que presenciaba. Los demás pasajeros comenzaron a levantarse y a recoger sus pertenencias, pero los 3 permanecieron sentados, atrapados en un momento demasiado frágil y trascendental como para romperlo sin considerar cuidadosamente lo que vendría después. Emma, dijo David con suavidad,
controlando cuidadosamente su voz. Esta es Hannah. Es alguien muy especial que conoció muy bien a tu madre biológica. Hizo una pausa, mirando a Hannah en busca de orientación, sin saber cómo manejar esta imposible situación sin abrumar a su hija ni hacer promesas que no pudiera cumplir. Tiene algunas historias de cuando eras bebé que le gustaría compartir contigo. No era exactamente una mentira, pero tampoco era la verdad completa. Y David pudo ver a Hannah debatiéndose con el mismo dilema: cuánto revelar y con qué rapidez. Emma observó a Hannah con la curiosidad intrépida propia de la infancia, fijándose en su rostro bañado en lágrimas. Y en la forma en que aferraba la fotografía descolorida como si fuera lo más preciado del mundo. ¿Te contó historias sobre mí cuando era pequeña?, preguntó Emma con inocente franqueza, y la voz de Hannah se quebró al responder. Me dijo que eras la niña más hermosa, perfecta del mundo entero, dijo Hannah, con palabras cuidadosas y precisas. Dijo que tenías ojos como nubes de tormenta y un corazón más fuerte que el de cualquiera que hubiera conocido. Se conocieron. Dijo que ibas a crecer y hacer cosas increíbles. Y hacer del mundo un lugar mejor con solo estar en él. Emma asintió solemnemente, como si esta información confirmara algo que siempre había sospechado de sí misma. Papá dice que también soy fuerte, dijo, con orgullo, tocando inconscientemente su collar de mariposa. Dice, este collar me da poderes de valentía extra y que quien me lo regaló debió quererme mucho. Hannah miró a David con ojos llenos de gratitud y algo más que él no pudo identificar del todo. Quizás el reconocimiento del padre que siempre había esperado que él fuera. La terminal zumbaba con el caos habitual de los viajeros que se apresuraban hacia sus destinos. Pero David, Emma y Hannah se movían entre ella en una burbuja de cuidadosa quietud. Cada paso los alejaba más de la seguridad del anonimato y los acercaba a un futuro desconocido que requeriría valentía de todos. Emma había deslizado su mano en la de Hannah con la confianza natural que había definido su forma de ver el mundo desde que nació. Mientras Hannah miraba al pequeño, sus dedos se entrelazaron con los de ella, como si no pudiera creer que fueran reales. David cargaba las dos maletas, su mente repasando 1000 escenarios y posibles complicaciones, mientras su corazón lo impulsaba hacia una decisión que se sentía a la vez aterradora e inevitable. Pensó en las preguntas que Emma le había hecho durante años sobre sus padres biológicos. Preguntas que había respondido con la mayor honestidad posible, protegiéndola del dolor del abandono. Ahora, de repente, tenía la oportunidad de darle algo que él nunca había podido ofrecerle por sí mismo: una conexión con sus raíces, respuestas a preguntas que ni siquiera se había atrevido a formular. Encontraron un rincón tranquilo en la cafetería que David les había sugerido, lejos del bullicio, donde podían hablar sin ser escuchados. Emma se acomodó de inmediato en la mesita con su libro para colorear, mientras David y Hannah se sentaban uno frente al otro, con el peso de 7 años de preguntas sin respuesta pendiendo entre ellos como una cortina. Una cortina que ninguno sabía cómo separar. No quiero perturbar tu vida, dijo Hannah en voz baja, con las manos aferradas a una taza de café que no había tocado. El calor le calentaba las palmas, pero no lograba calmar el temblor que parecía haberse instalado en sus huesos. No quiero confundirla ni hacerte sentir que intento quitártela de tu lado o deshacer todo el hermoso trabajo que has hecho criándola. Solo necesitaba saber que mi decisión era la correcta. Necesitaba ver que era amada, feliz y que prosperaba. Lo es, dijo David simplemente, observando a Emma colorear con cuidado dentro de las líneas de un dibujo de una mariposa que ahora parecía casi profético. Es el centro de mi universo. Cada decisión que tomo, cada plan que tengo para el futuro, gira en torno a asegurarme de que tenga la mejor vida posible. Me ha enseñado más sobre el amor, el coraje y la esperanza de lo que jamás creí posible. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas nuevas.
pero parecían lágrimas de alivio más que de tristeza, como si se hubiera quitado un peso de encima. Durante 7 años. Los años por fin empezaban a disiparse. Ya lo veo, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. La forma en que te mira, la forma en que dice papá con tanta seguridad y confianza, hay tanta paz en ella. Eso es justo lo que quería para ella cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Quería que tuviera un padre que la verían como un regalo en lugar de una carga. La celebrarían en lugar de resentirla. Emma levantó la vista de su dibujo para observar a ambos adultos con la percepción intuitiva que a veces poseen los niños, sus ojos grises moviéndose entre ellos, como si estuviera resolviendo un rompecabezas que los adultos habían complicado innecesariamente. ¿Estás triste?, le preguntó a Hannah directamente, con la misma dulce preocupación que mostraba a los animales heridos o a sus amigos que lloraban. Pareces feliz y triste a la vez, como cuando veo películas de cachorros que encuentran a sus familias después de estar perdidos. Durante mucho tiempo, Hannah rió entre lágrimas, un sonido que era a la vez alegre y desgarrador, con notas de 7 años de esperanza y dolor reprimidos. Exactamente, le dijo a Emma con una honestidad sorprendente. Estoy triste porque me perdí verte crecer, aprender a caminar, decir tus primeras palabras y todas las cosas maravillosas que te hacen ser quien eres. Pero estoy feliz porque puedo ver la niña increíble en la que te has convertido. Y sé que te han amado cada día de tu vida. Emma consideró esta explicación con la seriedad con la que abordaba todos los asuntos importantes. Frunció el ceño, concentrada, mientras procesaba las complejas emociones que claramente superaban su edad, pero que, de alguna manera, no escapaban a su comprensión. Luego, extendió la mano sobre la mesa y le dio una palmadita en la mano a Hannah con el mismo gesto amable que usaba cuando David tenía días difíciles. O cuando intuía que alguien necesitaba consuelo que no podía pedir directamente. Está bien, dijo con la sencilla certeza que solo poseen los niños. Su voz transmitía una sabiduría que parecía provenir de un lugar más profundo que sus 7 años de experiencia. Papá siempre dice que a veces las mejores cosas suceden cuando menos las esperamos. Y a veces las personas llegan a nuestras vidas justo cuando más las necesitamos. Quizás el hecho de que estés aquí ahora sea una de esas mejores cosas, aunque se sienta triste y feliz a la vez. La sabiduría en sus palabras dejó a ambos adultos en silencio, resaltando a la extraordinaria niña a la que ambos amaban desde diferentes distancias y de diferentes maneras. David sintió un vuelco en el corazón, expandirse de una manera que no había creído posible, observando a su hija consolar a la mujer que le había dado la vida con la misma empatía natural que demostraba en cada relación de su joven mundo. ¿Y sí?, se sorprendió diciendo David, las palabras surgiendo antes de que el pensamiento se hubiera formado por completo. ¿Y si no tuvieras que desaparecer de nuevo? A Hannah se le cortó la respiración, y su taza de café tintineó contra el platillo mientras sus manos comenzaban a temblar con un temblor diferente, uno nacido de la esperanza más que del miedo. ¿Qué quieres decir?, susurró, temerosa de permitirse creer que esta conversación pudiera llevar a algo más que a otra despedida. David miró a Emma, que los observaba a ambos con paciente interés, y luego volvió a mirar a Hannah, viendo en su rostro el mismo anhelo que había sentido durante aquellos primeros meses cuando se había preocupado por no ser suficiente para darle a Emma todo lo que necesitaba. Quiero decir, ¿y si encontráramos una manera de que formaras parte de su vida? No como alguien que intenta reemplazar a nadie o cambiar los cimientos que hemos construido. Construida, pero como alguien que se preocupa por ella y quiere ayudarla a comprender su historia. La posibilidad flotaba en el aire entre ellas, frágil, preciosa y aterradora por sus implicaciones. Hannah se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos que parecían contener 7 años de esperanza y dolor reprimidos, y él
Desesperado deseo de una segunda oportunidad que nunca se había atrevido a pedir. Emma se levantó silenciosamente de su silla para ponerse al lado de Hannah, ofreciéndole otro pañuelo con la misma amabilidad natural que mostraba a todos los que necesitaban consuelo. No tienes que llorar tanto, dijo Emma con dulzura, apoyando su pequeña mano en el hombro de Hannah con sorprendente firmeza. Papá dice que llorar es la forma en que los sentimientos se limpian. Como cuando llueve. Y todo mejora después. Quizás cuando termines de llorar, podamos encontrar la manera de ser amigas. 6 meses después, David abrió la puerta de su casa una fresca mañana de sábado y encontró a Hannah parada en su porche, con una bolsa de lona llena de materiales de arte y luciendo la sonrisa ligeramente nerviosa que se había vuelto familiar durante sus visitas semanales a Denver. El chillido de alegría de Emma resonó desde la cocina cuando dejó sus panqueques del desayuno y se lanzó a los brazos de Hannah con el entusiasmo que reservaba para sus personas favoritas, aquellas que se habían ganado un lugar en su círculo de confianza cuidadosamente seleccionado. «Hannah, trajiste las acuarelas», exclamó, observando ya los materiales de arte con la intensidad concentrada de una verdadera artista. Terminé de pintar el jardín de mariposas y quiero mostrarte cómo mezclé los colores para lograr el tono perfecto de morado para los rizos. La familiaridad natural en su voz hablaba de meses de cuidadosa construcción de la relación, de confianza ganada a través de la experiencia, constancia y paciencia, y la comprensión gradual de que el amor podía expandirse para incluir a nuevas personas sin disminuir lo que ya existía. El acuerdo al que habían llegado no era perfecto, pero era suyo, basado en la honestidad y una comunicación cuidadosa, y en el entendimiento mutuo de que el bienestar de Emma era primordial, por encima de los deseos o necesidades individuales de cualquiera. Hannah había solicitado un traslado a la oficina de su empresa en Denver, mudándose a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad que le permitía formar parte de la vida de Emma sin alterar el delicado equilibrio que David había dedicado años a crear. Asistía a las obras de teatro escolares y a fiestas de cumpleaños, ayudaba con las tareas cuando David trabajaba hasta tarde. Poco a poco, con cuidado, construyó una relación con la hija a la que había dado en adopción, pero a la que nunca dejó de amar. Emma había aceptado la presencia de Hannah con la misma naturalidad que había demostrado aquel primer día en el avión, integrándola en la estructura familiar, como si siempre hubiera estado destinada a estar allí. Llamó a Hannah por su nombre, comprendiendo instintivamente que en su vida había espacio tanto para el padre que la había criado como para el otro que había elegido a su familia. Que ese amor no era un recurso limitado que debiera racionarse cuidadosamente, sino algo que se multiplicaba al compartirse libremente. Pasaron la mañana en el antiguo jardín de Sarah, que se había convertido en una especie de proyecto familiar en los últimos meses. Hannah había demostrado tener una comprensión intuitiva del cultivo de plantas, y bajo su guía, los macizos de flores que David había mantenido como un homenaje se habían transformado en algo vivo, en crecimiento y con la mirada puesta en el futuro. El espacio ahora albergaba tanto el pasado como el presente. Las rosas favoritas de Sarah florecían junto a las nuevas plantas que Hannah y Emma habían elegido juntas, creando una armonía que honraba lo que había sido, a la vez que dejaba espacio para lo que estaba por venir. Emma revoloteaba entre ellas como la mariposa de su collar, ayudando a plantar nuevos bulbos mientras charlaba sobre su próxima exposición de arte en la escuela y sobre si Hannah creía que las mariposas realmente podían ver todos los colores que las flores creaban especialmente para ellas. Sus preguntas eran interminables y maravillosas, abarcando desde la ciencia de la polinización hasta la mitología de la transformación. Y ambos adultos descubrieron que aprendían tanto de su curiosidad como enseñaban con sus respuestas. ¿Vendrás a mi recital la semana que viene?, preguntó Emma a Hannah mientras trabajaban juntas entutorando una joven planta de tomate, con la tierra oscura bajo las uñas y el sol calentándoles la espalda. Voy a tocar Besos de mariposa en el piano y papá dice que hará llorar a todos de alegría porque eso es lo que hace la buena música.
Hannah miró a David al otro lado del jardín, quien asintió para animarla, todavía asombrado a veces de lo naturales que se habían vuelto estos momentos. Estas peticiones se habían vuelto más frecuentes y naturales con el paso de los meses, a medida que Emma se acostumbraba a la idea de que tener a Hannah en su vida no disminuía su vínculo con David, sino que ampliaba el círculo de personas que la amaban incondicionalmente. Estaba formando una familia que no se parecía en nada a las estructuras tradicionales que veía en las casas de sus amigas, pero que le parecía perfecta para la particular combinación de personas que se habían encontrado por elección, más que por las circunstancias. No me lo perdería por nada del mundo, prometió Hannah, limpiando la tierra de las manos de Emma con la ternura de quien había esperado 7 años el privilegio de un gesto tan sencillo. Pero tendrás que guardarme un asiento al lado de tu papá porque creo que ambos nos emocionamos un poco al verte brillar. Emma asintió con seriedad, planeando ya la logística para asegurarse de que sus 2 adultos más importantes estuvieran bien ubicados para presenciar su actuación. Esa noche, después de que Hannah regresara a su apartamento y Emma se acomodara en la cama con un nuevo libro sobre la migración de las mariposas, David se sentó en su sala de estar mirando los álbumes de fotos, que se habían multiplicado exponencialmente en los últimos meses. Las fotos de los primeros pasos de Emma y su primer día de escuela ahora compartían espacio con imágenes de proyectos de arte realizados con Hannah, cenas familiares que incluían a 3 generaciones de personas con collares de mariposas y momentos tranquilos. En el jardín donde el pasado y el presente crecían juntos en una hermosa e inesperada armonía. Su teléfono vibró. Con un mensaje de buenas noches de Hannah, un ritual que se había desarrollado naturalmente con el tiempo a medida que su familia, cuidadosamente construida, había encontrado su ritmo. Gracias por dejarme ser parte de su historia, decía. Gracias por ser el padre que siempre supe que serías, incluso cuando yo era demasiado joven y con miedo de contártelo yo mismo. David escribió su propio mensaje de agradecimiento, palabras que se habían vuelto más fáciles de expresar a medida que los meses les habían enseñado a todos a desenvolverse en este nuevo territorio de amor compartido y respeto mutuo. Afuera, una lluvia suave había comenzado a caer, esa clase de chaparrón primaveral que hace crecer todo y le recuerda a David la renovación y la posibilidad. Pensó en la noche de hacía 7 años en que una tormenta distinta había traído a Emma a su vida, y en la cadena de decisiones, oportunidades y actos de fe que los habían llevado a ese momento. El sonido de la lluvia contra las ventanas ya no tenía el peso de la memoria y la pérdida, sino que se sentía como una nana, prometiendo un nuevo crecimiento y más historias por escribir. Emma bajó las escaleras en pijama, con el collar de mariposa brillando a la luz de la lámpara. No podía dormir por la emoción que sentía por el recital y la certeza de que tener a su papá y a Hannah entre el público haría su actuación aún más especial. Papá, dijo, subiéndose a su regazo con la cariño natural de una niña que nunca había dudado de su lugar en el mundo. ¿Crees que Hannah también sueña con mariposas? David abrazó a su hija, aspirando el aroma familiar de su champú de fresa, y sintiendo su cálido abrazo contra su pecho. A través de la ventana, podía ver el jardín donde habían trabajado juntos ese día, donde el recuerdo de Sara convivía con el nuevo crecimiento, donde el pasado inspiraba el presente sin aprisionarlo. Creo, dijo con cuidado, con la voz llena de la misma admiración que Emma le brindaba cada día, que Hannah sueña con muchas cosas hermosas y libres, que están justo donde deben estar. Emma asintió apoyada en su hombro, satisfecha con la respuesta, y juntos escucharon la lluvia que prometía un nuevo crecimiento y la continuación de historias. Los collares de mariposas que llevaban se habían convertido en símbolos de algo más grande de lo que cualquiera de ellos había comprendido en un principio. No solo una conexión en la memoria, sino la misteriosa matemática del amor que multiplicaba en lugar de dividir, creando ondas que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera de ellos hubiera podido imaginar aquella noche tormentosa, cuando una adolescente asustada tomó la decisión más difícil y a la vez más amorosa de su joven vida.
Y por la mañana, cuando el sol iluminara a su familia cuidadosamente construida, imperfectamente perfecta, despertarían sabiendo que el amor podía adoptar formas que desafiaban la sabiduría convencional, que las familias podían construirse tanto por elección como por biología. Y que a veces las mariposas más hermosas emergen de las transformaciones más difíciles. Fuertes, capaces de recorrer cualquier distancia para encontrar su camino.